En este video vamos a revisar cómo se utilizó la metodología ASAP de SAP para programar un proyecto de implantación de SAP ERP y SAP BW. Esto fue un proyecto que se ejecutó desde el 16 de julio del año 2012 hasta el 11 de marzo del año 2013. Bien, entonces acá tenemos que la metodología ASAP tiene 5 etapas: preparación inicial, planos de negocio, o conocida también como Business Blueprint, realización, preparación final y salida en vivo y soporte. Revisemos entonces la preparación inicial que duró 8 días. Estaba compuesta por estos workstreams: gerencia del proyecto, gestión del cambio, entrenamientos y gestión de la solución técnica. Revisemos la parte de gerencia del proyecto. Aquí tuvimos una actividad de arranque de la fase que estaba compuesta por 3 actividades. La reunión inicial, donde todos nos pusimos de acuerdo para arrancar el proyecto. Luego hicimos una definición del organigrama del proyecto. Definimos también los roles, las responsabilidades de cada quien. Las asignamos al día siguiente y con eso cubrimos el arranque de la fase. Luego vino la gestión de inicio del proyecto. Aquí tuvimos una actividad que era la creación del Project Charter. Luego hicimos la creación del documento de alcance o Scope Statement. Hicimos la creación de este cronograma que estamos viendo acá. Hicimos un plan de dirección de proyecto, todo esto siguiendo los estándares del PMI, que por cierto, a continuación está la actividad esta de definir los estándares, que no fueron solo los estándares a nivel de gerencia, sino también de todos los entregables que se iban a generar, basado en PMI y también basado en ASAP. Hicimos una ejecución, monitoreo y control de los resultados. Ejecutamos un cierre y aceptación de la fase y cerramos la fase totalmente con el kickoff, ¿ok? La reunión donde pusimos a todos los interesados en una sesión y con ellos pues dimos por finalizada esta primera fase y por iniciada la siguiente o el proyecto como tal. Bien, hubo tareas de gestión del cambio. También tuvimos unos entrenamientos y estos entrenamientos pues lo que hubo fue la definición de la estrategia de capacitación del equipo del proyecto. Tuvimos una capacitación a nivel 1 donde pues se daba un resumen de lo que era SAP a muy alto nivel, algunas cosas de navegación, un curso bastante introductorio. Ok, en cuanto a gestión de la solución técnica, hicimos un inventario de interfaces y también documentamos los requerimientos técnicos y planificamos los ambientes: desarrollo, calidad, producción y todo lo relacionado con eso. Ok, entonces con esto cerramos lo que es la preparación inicial. Después dimos paso a los planos de negocio. Fue un trabajo que duró unos 40 días. Y veamos acá los workstreams. Tenemos el de gerencia del proyecto, el de gestión de cambios, el de entrenamientos. Aquí trabajamos lo que era gestión de datos, la gestión de procesos de negocio, gestión de la solución técnica, gestión integrada de la solución, y tenemos una tarea específica para los planos de negocios de Business Warehouse, que le dimos un entrenamiento en paralelo aparte a lo que era el ERP. Bueno, en cuanto a gerencia del proyecto, lo que trabajamos aquí, un kickoff, pero de la fase 2 o la etapa 2, donde explicábamos qué es lo que íbamos a hacer. Mantuvimos actualizado lo que era el plan de gerencia del proyecto, estuvimos ejecutando, monitoreando y controlando los resultados y pues hicimos el cierre de aceptación de la fase. Todo esto dentro del marco de la gerencia del proyecto. Ok. Hubo gestión de cambio, 37 días de soporte, estuvimos ahí con la consultora. En cuanto a entrenamientos, refinamos esta estrategia de educación para los usuarios finales. Hicimos una capacitación nivel 2 del equipo del proyecto. Ya era cada consultor con su grupo de usuarios clave, conociendo los módulos. En cuanto a gestión de datos, trabajamos con la migración de datos. Identificamos ahí cuáles eran las migraciones automáticas y cuáles eran las migraciones manuales. Luego nos pasamos a lo que era gestión de procesos de negocio. Y ahí lo primero fue definir cuál era el enfoque para documentar los planos de negocio o conocidos como Business Blueprint.
Luego pasamos al modelado de los objetos de negocio. Comenzamos con la estructura organizativa. Luego nos fuimos a los parámetros generales y los datos maestros. También trabajamos la parte de concepto de roles de usuario. Luego pasamos al diseño de la solución de negocio como tal. Ahí documentamos primero los requerimientos de procesos de negocio que tenía el cliente. Definimos un mapa de procesos de negocio a alto nivel. Después hicimos un diseño de los escenarios de negocio, bajamos un nivel más. Y finalmente llegamos a nivel de procesos e hicimos ese diseño. Ok, otra tarea que hicimos aquí fue el diseño y la transformación de la solución, donde definimos cuál era la configuración base, qué vamos a configurar en el sistema, tomando como lineamiento lo que se diseñó. También hicimos una identificación de brechas de la solución e identificamos las ampliaciones, los gaps que habían que cerrar. Bien, en cuanto a la gestión de la solución técnica, hicimos un diseño técnico y de integraciones, instalamos el ambiente de desarrollo en aquel momento y también determinamos los requerimientos de autorización e hicimos un diseño inicial. Ok, en cuanto a gestión integrada de la solución, definimos un documento donde establecimos lo que era el enfoque y la estrategia de las pruebas. Hicimos una planificación de las pruebas a alto nivel y con eso ya cerramos esta parte. Hicimos pues los que le había comentado hace un ratito, los planos de negocio de Business Warehouse que tuvieron un tratamiento diferente. Y luego nos pasamos a la etapa de realización. Tuvo una duración de 55 días. Y aquí tuvimos gerencia del proyecto, gestión del cambio, entrenamientos, continuamos gestión de datos, continuamos gestión de procesos de negocio, continuamos con la gestión de la solución técnica, la gestión integrada de la solución y tuvimos realización de Business Warehouse y también de Business Objects, que esto lo manejamos así como a muy alto nivel. Bien, en caso de gerencia del proyecto, hicimos un inicio de la fase, nos reunimos todos y dijimos, bueno, estamos en fase 3, esto es lo que vamos a hacer. Revisamos también las lecciones aprendidas de la fase anterior, de fase 2. Hicimos una actualización del plan de gerencia de proyecto. También estuvimos ejecutando, monitoreando y controlando resultados. Y pues hicimos un cierre y una aceptación formal de la fase, obteniendo ahí las firmas del gerente del proyecto por parte del cliente, aceptando todos los entregables. Ok, gestión del cambio, tuvimos el apoyo nuevamente de la consultora, pasó 55 días con nosotros, apoyándonos. En cuanto a entrenamientos, ahí profundizamos un poquito más. Desarrollamos el material de entrenamiento para los usuarios finales. Hicimos la capacitación de capacitadores, que eran los usuarios clave. Establecimos un cronograma y también definimos la logística para las capacitaciones, que en aquel entonces pues eran en vivo. Hicimos una carga de datos y también hicimos pruebas del ambiente para capacitaciones y con eso cubrimos los entrenamientos. En cuanto a gestión de datos, desarrollamos unos programas de migración de datos para la carga masiva, por ejemplo, de los materiales o productos, de los clientes, de los proveedores y ese tipo de datos. Hicimos unas pruebas de esos programas de migración. En cuanto a gestión de procesos de negocio, ejecutamos la configuración como tal del sistema para cada uno de los módulos. Entonces se configuró la estructura organizativa, los parámetros generales, los objetos de datos maestros, la configuración base y después vimos lo que eran las brechas de la solución y las ampliaciones. Entonces tuvimos que hacer una creación de especificaciones técnicas para que los desarrolladores ABAP programaran el código para tener estas nuevas funcionalidades que no proveía el estándar. Entonces tuvimos que hacer esas especificaciones, se desarrollaron reportes, desarrollamos interfaces o integraciones, hicimos ampliaciones o conocidos también como enhancements, perdón. Desarrollamos los formularios, que sí, orden de compra, orden de venta, etcétera, etcétera. Hubo workflows también, desarrollamos algunos workflows
Y teníamos acá una herramienta que se llamaba Process Integrator, que hoy en día creo que se llama Process Orchestrator, o bueno, PO. Antes se llamaba PI, ahora le dicen PO y no sé si ya le cambiaron el nombre. Pero el punto es que hicimos las especificaciones técnicas también para PI, desarrollamos las interfaces en PI y eso era todo con respecto a las brechas. ¿Qué hicimos también? Los llamados Business Process Procedure que se trabajaba en esa época, los BPPs. Eh, pues hicimos esos procedimientos de procesos de negocio y ejecutamos las pruebas unitarias. Ok, entonces con eso cerramos la parte de gestión de procesos de negocio. Vamos a ver la parte de gestión de la solución técnica. Instalamos el ambiente de calidad, instalamos también el ambiente de producción, hicimos la creación de roles y de autorizaciones en todos los ambientes. Luego nos pasamos a la gestión integrada de la solución, que aquí vimos las pruebas integrales. Un momentico que no me abre, pero a ver. Ok. Sí, hicimos las pruebas integrales y también hicimos un plan preliminar de corte y arranque o cutover. Como les había comentado, hicimos todo lo que era la realización de Business Warehouse, la realización de Business Object, que era prácticamente activar unos infocubos estándar y también hicieron unos cubos Z o unos cubos a la medida. Se hizo la configuración también de Business Object, que era la herramienta para visualizar los reportes, etcétera. Ok, entonces con eso culminamos la explicación de lo que fue la etapa de realización, siempre pues muy apegados a la metodología ASAP, y nos pasamos a la preparación final. Aquí los workstreams que utilizamos fueron gerencia del proyecto, gestión del cambio, entrenamientos y cutover. En gerencia del proyecto hicimos un inicio de la fase también, al igual que hicimos con el resto de las otras, donde vimos cuáles eran las sesiones, las lecciones aprendidas de la anterior, de la etapa anterior, vimos cuáles eran las actividades de esta fase. Y eso lo hicimos en la reunión de inicio. También actualizamos el plan de gerencia del proyecto, estuvimos ejecutando, monitoreando y controlando los resultados. Y pues también hubo un cierre y una aceptación formal de la fase. Entonces ese era el trabajo mío como gerente de proyecto. Tuvimos gestión del cambio también, nos acompañaron por 20 días durante toda la fase. En entrenamientos tuvimos 2 ciclos de capacitación a usuarios. ¿Ok? Uno fue primero de 5 días, otro fue de 15. Y también tuvimos pues una coordinación de logística y seguimiento de cumplimiento del plan de capacitaciones. Y en cuanto al cutover, hicimos un plan final, base al que habíamos hecho en la etapa anterior, lo finalizamos, hicimos la reunión de Go No Go, aquí lo llamamos aceptación de la ejecución del cutover, y después lo ejecutamos. Fue un cutover un tanto largo, fue ahí en diciembre, el 14 de diciembre, y terminó el 14 de enero. Fue un cutover de un mes, fue muy, muy planificado y fuimos muy, muy, digamos, preventivos, ¿ok? Entonces, bueno, hicimos los transportes de la configuración de un mandante al otro, hicimos la carga de datos maestros, luego hicimos pues la recepción de los saldos iniciales que hizo el equipo del cliente, cargamos esos saldos iniciales, eso nos tomó 3 días acá. Después hicimos una validación de carga de esos saldos iniciales y luego pasamos a la otra etapa que era la salida en vivo y soporte. Del lado de gerencia del proyecto, bueno, yo tuve ahí que hacer un inicio de fase, actualizar el plan de gerencia, ejecutar, monitorear y controlar resultados, hacer un cierre y una aceptación del proyecto formal ya, o sea, haciendo lecciones aprendidas, hicimos un chequeo de calidad también y obtuvimos las firmas para el cierre y la aceptación del proyecto. Del lado de soporte de la solución, pues se quedó la gente trabajando ahí dando soporte funcional, los de todos los módulos. Los técnicos de ABAP y de Workflow también se quedaron dando soporte. Tuvimos soporte en la gente de Business Warehouse, de Business Object, los de plataforma, estaba ahí el equipo Basis, también tuvimos al equipo de Process Integration. Y bueno, una vez que culminó ese soporte de la solución, tuvimos este soporte extendido y se cerró el proyecto el 11 de marzo y habíamos salido en vivo el 15 de enero. Bien, de esta forma entonces le mostré cómo
partiendo de la metodología SAP, mapeando uno a uno los workstreams y los entregables dentro de un cronograma, se puede llevar un control bien detallado y bien estricto para tener una implantación exitosa. Les voy a decir acá un resultado que tuvimos, cómo fue la curva de avance. Pues fue un proyecto de 35 semanas. Empezamos muy bien, así como íbamos planificando. Después en la semana 7 hubo un bajón. En la semana 9 hubo otro bajón, pequeñito, ¿verdad? Pero lo hubo. Después tuvimos la oportunidad de adelantar, fíjense aquí como la curva durante todas estas semanas, de la 10, 11, 12, 13, 14, subimos un poco, adelantamos trabajo. Luego tuvimos una caída por acá en la semana 18, 19, 20. Después íbamos con el plan. Tuvimos otra caída por ahí el 26, en la semana 26. Y esto fue creo que en preparación final, recuerdo yo. Igual ahorita lo vamos a ver en el otro tab de este archivito Excel. El go live fue en el 28, la semana 28, y pues llegamos al 100%. Entonces aquí yo me acuerdo haber marcado si a nivel de planos de negocio tuvimos un retraso acá en la semana 7, en la semana 9, habían ahí, las dificultades eran ponerse de acuerdo en el diseño de unas estructuras porque justamente este cliente hizo una fusión durante la ejecución de esta implantación de SAP. Hizo una fusión y bueno, eso nos modificó un poquito los planes. Aquí están todas las semanas que tuvimos adelanto. La marqué aquí en verde, 11, 12, 13, 14 y 15 adelantamos. Lo bueno de haber adelantado es que después tuvimos un tema aquí en realización. Costó un poco unas pruebas y eso nos retrasó. ¿Ok? Después a la final sí comenzamos preparación final bien. La última semana costó un poquito por un tema de autorizaciones, más que todo, recuerdo yo, retrasamos un 1%, ya después salimos en vivo y quedamos bien. Entonces, bueno, eso es todo con respecto a este video y estaré publicando otro tipo de videos relacionados con estos temas de SAP.